Recreación. Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Este consultorio en el que participa la doctora Beatriz Burgos se abre nuevamente el lunes a las 11 de la mañana. Por eso, si usted ha extrañado esta semana la presencia de la doctora Beatriz y tiene consultas, tiene preguntas para ella, no se preocupen. El próximo lunes a las 11 de la mañana ya estará aquí atendiendo todas esas inquietudes y, por supuesto, nosotros, como siempre, poniendo a su disposición una gran cantidad de especialistas que podrán ayudarles en las diferentes inquietudes que tienen en materia de salud. Por lo pronto, en este viernes 26 de abril, que además es el Día de la Secretaria, un saludo muy especial para ellas, beso y abrazo en esta jornada especial. Gracias por todo ese trabajo maravilloso que hacen. Digo, en este viernes 26 cerramos una semana que, digamos, para nuestro programa, para el esquema oficial formal de Medellín Ciudad Saludable ha sido un poco extraña. Ha sido una semana administrativa, jurídica, normativa. Hemos hablado de la reforma a la salud, hemos tocado también el tema de la reforma al sistema tributario colombiano. Dedicamos un día a analizar la EPS mixta, que recuerden será presentada el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana. Ustedes tendrán la oportunidad de verla, de ver esa presentación aquí en Telemedellín, de escucharla en Munera Exman Radio entre las 8 y las 9 de la mañana, y empezará oficialmente la EPS mixta el miércoles primero de mayo. Pero hoy vamos a cerrar este tema, esta semana atípica al Medellín Ciudad Saludable, con un tema que para nada es atípico, porque tiene que ver precisamente con la reforma a la salud. El lunes anterior, el lunes de esta semana, le dimos a este tema una mirada académica con el decano de la Facultad de Medicina del CES y también con el director del Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia. Analizamos la academia, cómo estaba viendo la reforma, pero hoy nada más y nada menos nos acompaña una congresista a desarrollar el tema, ponente de la iniciativa. Es la doctora Marta Cecilia Ramírez Orrego. Ella es representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia. Doctora Ramírez, bienvenida, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Felipe, muy buenos días a todos los televidentes, a todo este equipo de trabajo técnico tan maravilloso. Aquí estamos sirviéndole al país en un tema tan fundamental como es la reforma a la salud y en el que tanto vamos a tener que trabajar. La doctora Marta Cecilia Ramírez es integrante de la Comisión Séptima, que es una comisión constitucional. Además hace parte de las comisiones de Derechos Humanos y de la Comisión para la Equidad de la Mujer. Ella es médico cirujana de la Universidad de Antioquia y tiene especializaciones en Economía y Finanzas en Salud y también en Gerencia en Servicios de Salud. Es decir, sin duda, y además por su rol de congresista y de abanderar en el Congreso de la República una gran cantidad de iniciativas de contenido social para el mejoramiento de la salud de los colombianos, pues qué bueno poder cerrar esta semana, digamos, administrativa y jurídica con la doctora Marta Cecilia. Si ustedes quieren participar, está disponible la línea telefónica 441-2100. Estoy también con redes sociales, en Twitter @saludmedellín y en Facebook Medellín Ciudad Saludable. Esperamos la participación, porque pues es un buen día para resolver una gran cantidad de inquietudes que en esta materia se tienen. Doctora Ramírez, yo creo que es importante y prudente comenzar con el sentido de la reforma, es decir, vamos a los elementos históricos. ¿Por qué? Bueno, históricamente desde la aplicación de la Ley 100 en el 93, diciembre del 93, pues hemos tenido algunos inconvenientes con el tema de la salud y todos los días en los medios de comunicación asistimos a debates, a polémicas, a denuncias de mal manejo de los servicios, que las cosas no están funcionando. ¿Cuál es el escenario que requería presentar una reforma a la salud? Bueno, tenemos que reconocer que este es un gran debate y es un debate porque es un derecho fundamental, es una necesidad sentida de los colombianos y ha habido grandes promesas frente a la calidad de la atención. ¿Por qué nos inmiscuimos en un tema de reforma? Primero, porque tanto dinero está quedando en bolsillos de muchos grupos de interés. El dinero no está llegando realmente a atender a la población. Segundo, porque el esfuerzo que ha hecho el país es inmenso. Tenemos una cobertura del 96%
Y fíjate, Felipe, que la población está cubierta para sus siniestros en salud. En el mundo somos el país que menos siniestros tiene la familia, o sea que la familia no se está quebrando por la falta de atención en salud. Apenas 2.9 familias se quiebran en Colombia porque no tienen acceso a la salud. Eso es preocupante también. ¿Y por qué otra razón nosotros tenemos que enfrentar una reforma a la salud? Porque están colapsadas las urgencias, porque no tenemos médicos, porque nos hace falta especialistas, porque nos estamos demorando más de 3 meses para una cita en ortopedia, porque en el cáncer de seno nos estamos demorando más de 3 meses para atender a una paciente. Eso es inaceptable y eso lo tenemos que corregir. Esa realidad que usted nos está planteando y que de alguna manera todos en este país hemos padecido, pues es alarmante, pero implica un gran reto con la reforma. ¿Usted cree que esta reforma a la salud que fue entregada con mensaje de urgencia por parte del presidente de la República, que va por 2 vías legislativas y de eso pues por fortuna contamos aquí con una congresista para que ella nos explique qué es una reforma estatutaria y qué es el otro proyecto de ley ordinaria, pero digo, eso le implica a la reforma a la salud un reto gigante, porque ¿cree usted que si reformamos la salud, si la complementamos con estos elementos de los cuales ya vamos a hablar, resolveremos ese panorama tan crítico? Lo primero para resolver ese problema tan crítico, y comienzo por ahí, es que todos los colombianos sintamos que es responsabilidad propia. O sea, no es que el único diablo del sistema son las EPS, no son el único diablo. Hemos actuado con irresponsabilidad en el sistema. Vamos por 2 vías. La vía de la ley estatutaria es porque es una ley de mayor jerarquía. Es decir, es reglamentar el derecho a la salud, el alcance del derecho a la salud, y es declarar, por ejemplo, si esto es un sistema de libre mercado o si es regulado, si va a ser un sistema de servicio público o cómo va a ser. Ese es como el marco general, el contexto general. Ese es el que sombrilla. tiene, ese es el que, exactamente, buena descripción, es la sombrilla para lo que posteriormente vendría. Ese es el que tiene mensaje de urgencia por parte del gobierno nacional. Ese es el que tiene mensaje de urgencia, pero se presentó una reforma que está muy débil, no es estatutaria. Por lo tanto, hoy el gobierno nacional está sentado con la Junta Médica, que fue quien la presentó, para ajustarla y que cumpla con los requisitos para que sea verdaderamente estatutaria. Ese mensaje de urgencia se está viendo muy tropezado por los intereses de un momento político que es complejo, que es preelectoral, y entonces vamos a tener un frenito, Dios quiera que la podamos sacar adelante. A lo que se suma los tiempos, porque una reforma de ese tipo, la estatutaria, pues tiene que hacerse en esta legislatura. Hay unos plazos como muy estrictos, y esta legislatura termina el 20 de junio. O sea que si la medimos por tiempo, no tenemos mucho espacio para discutirla. María Salinas está en el corregimiento San Antonio de Prado. María, bienvenida y escuchamos tu pregunta. Buenos días. Mira, yo pregunto, la TS mixta, ¿eso tiene que ver con el subsidio de o es con Café Salud y Saludco, todas esas PS particular? Con María, porque se nos está generando una retroalimentación en varias ocasiones y nos impide exactamente escuchar qué es lo que está diciendo. Ante este panorama, doctora Ramírez, de la reforma, como se plantea de esta manera, la estatutaria, ¿la alternativa es cuál? ¿Avanzar con la otra, con la reforma ordinaria o la una no se puede hacer sin la otra? Se pueden hacer independientemente, pero sí necesita el sistema de salud colombiano la reforma estatutaria. Si no se saca de acá el 20 de junio, se fue el sonido. Sí, bien pueda, tranquila. Si no se saca el 20 de junio, pues es importante que continuemos. Y la ley ordinaria, las comisiones no permitimos que se lea mensaje de urgencia porque queremos abrir el debate. Se están haciendo múltiples audiencias, pero queremos tener el tiempo suficiente para que verdad solucione los problemas de salud. Hoy, la propuesta de gobierno no te habla de cómo va a abastecer en el país 47.000 camas que le faltan. Vamos a seguir congestionados en urgencias. Hoy la reforma no te dice qué va a pasar con los hospitales que están en esa crisis tan tremenda. Hoy la reforma no te dice cómo vas a hacer para tener neurólogos, para tener ortopedistas, en dónde se necesitan. La reforma no trata esos temas y la reforma olvida que lo más grave que le ha pasado al sistema es la corrupción y es muy tibia, no tiene temas claros para corregir esa corrupción que hay en el sistema.
Pero ¿hay buen ambiente en lo político o en lo social? ¿O son más estas las dudas, las inquietudes, los escenarios faltantes de la reforma? En el ambiente de los colombianos hay la expectativa de que por fin se tome la mejor decisión, porque además se ha hecho muchos anuncios de que por fin ahora sí vamos a tener la salud que los colombianos necesitan. En el ambiente político hay una gran responsabilidad con los ciudadanos, es decir, el político hoy está encontrando que la gente tiene una expectativa muy alta y que la reforma no le va a cumplir esa expectativa. Entonces, el ambiente político hoy afortunadamente es para dar plazo a la discusión y para poner allí los elementos que verdaderamente solucionen la problemática de salud de los colombianos. La reforma, por supuesto, tiene muchos elementos y son muchos los considerandos que hay que analizar, pero si hablamos en términos generales, congresista, ¿cuáles son como los soportes, los grandes cambios o los grandes elementos que introduce la reforma al sistemas de seguridad social de salud en el país? Y te voy a decir además que me gustan y que me parece valioso, un fondo único donde se van a recaudar todos los dineros del sistema porque las finanzas del sistema son muy complejas. Ese fondo único va a captar todos los dineros y ese fondo único lo que tenemos que defender es que el dinero lo pase directamente hacia las clínicas y hospitales. De todas formas, ese fondo único que estamos pidiendo que tenga un muy buen sistema de información como el de los bancos, que tenga un régimen jurídico muy claro para que no tenga enredos y la plática no se vaya para otras cosas, para apalancar otros programas de gobierno, y necesitamos que ese fondo tenga una junta directiva así tan blindada como la del Banco de la República. Es que la junta directiva que están proponiendo en el fondo es el ministro de Hacienda, el ministro de Salud y un delegado del presidente. Y el presidente del fondo lo nombra el presidente de la República de una terna que le pasa esos 3 miembros. Entonces, el fondo es bueno, pero siempre y cuando tenga mayor control, mayor vigilancia, muy buenos sistemas de información y un régimen jurídico muy claro. Me lo está contestando en este momento, pero yo tengo que insistir, centralizar, hacer casi que de ese fondo un monopolio de la financiación del sistema no es un poco riesgoso, no se puede prestar para la corrupción, para centralizar más, para que se dificulten los pagos. Es muy peligroso y cuando la Mesa de Antioquia sugería el fondo único que decía, recaude, pero descentralice el pago. ¿Cómo lo va a descentralizar? Por ejemplo, en la EPS mixta, les pongo así clarito para Antioquia. ¿Qué le vamos a pedir nosotros al fondo? Que si la EPS mixta tiene la atención de 3 millones de antioqueños, le pase la UPC a la EPS mixta y la EPS mixta ya sea quien le pague a los prestadores. Realmente nosotros queremos que sí, el fondo único exista para el recaudo, para la afiliación y para recopilar información, pero que descentralice la aplicación del dinero. John Jaime Zapata, municipio de Itagüí. John Jaime, bienvenido, buenos días y escuchamos su pregunta. Buenos días y escuchamos su pregunta. Buenos días y escuchamos su pregunta. Yo estoy en la nueva EPS, estoy en un tratamiento de... Muy bien, John Jaime, tenemos dificultades con las llamadas, pero bueno, vamos a insistir a intentar corregir unos asuntos técnicos porque sería muy valioso escuchar esas preguntas que los ciudadanos tienen. Doctora Ramírez, si... Usted lo decía al comienzo de una manera muy gráfica, si las EPS no son el único diablo que tiene el sistema, ¿por qué quitarles, si ellos no tienen toda la culpa de la ineficiencia y de los problemas del sistema, ¿por qué quitarles el manejo de los recursos? El manejo de los recursos hay que quitárselos porque demostraron que no lo hicieron bien. Pidiéndoles y ofreciéndoles disculpas a quienes lo hicieron bien. Pero no todas. Exacto. Exactamente. Ofreciéndoles disculpas a quienes lo hicieron bien, que lamentablemente se circunscriben a un porcentaje muy pequeño de la población. Lo que pasa es que las que lo hicieron de manera perversa son los que más afiliados tienen. Por eso se ha hecho esta una figura prácticamente insalvable. ¿Qué pienso yo? Que la administración de los dineros de la salud tiene que estar en manos de todos los actores de salud. Te pongo un ejemplo. Si el empleador contribuye, si el trabajador contribuye, si el alcalde contribuye, porque es responsable de la salud, ¿por qué no hacer una mesa directiva de ese fondo donde estén todos ellos? Y puede haber pesos y contrapesos para equilibrar los desmanes, es decir, para evitar que se hagan, como dice aquí nuestro gobernador, que tenga pocas manos pero muchos ojos. Necesitamos muchos ojos vigilando esos fondos. ¿Usted cree, congresista, que los ciudadanos del común están enterados del tema de la reforma, como que han tenido la oportunidad de analizar la situación? Es un tema muy técnico, Felipe, es un tema difícil de entender,
pero hay que decirle a los colombianos que en el Congreso y sobre todo en las comisiones séptimas estamos luchando porque en última la reforma garantice más camas, más médicos y más oportunidad en la atención. Nosotros no quisimos quedarnos con la duda si la gente sabe o no del tema, si sabe exactamente de qué estamos hablando. Por eso nos fuimos a las calles a preguntarles cómo ven este tema de la reforma a la salud. ¿Qué tanto saben del asunto? Esto nos contestaron. Bueno, muy bien, ya veremos entonces. 441-2100 es la línea telefónica para que ustedes puedan participar. Sigan insistiendo, intentamos corregir los problemas técnicos que tenemos. Hay otra alternativa que es muy fácil y muy viable, y estoy pendiente, son las redes sociales. En Twitter, @saludmedellín, y en Facebook, Medellín Ciudad Saludable. Si tienen preguntas, si tienen inquietudes, opiniones, incluso reflexiones del tema de la reforma a la salud que en este momento se está manejando, pues los invitamos para que participen y nos acompañen. @saludmedellín en Twitter, Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Doctora Ramírez, el tema del plan obligatorio de la salud, ¿eso se va a cambiar, se va a modificar? ¿Eso es lo que viene a resolver mi plan? ¿Cómo va a ser ahí el panorama y qué plantea la reforma? Bueno, mi plan es un intento por resolver esas limitaciones a que cada uno de los colombianos acceda a la salud. Mi plan ya va a decir, lo único que no se va a cubrir en el sistema son los asuntos estéticos, los asuntos suntuosos, todos estos procedimientos que están apenas en etapa de investigación, que están en etapa de experimentación, aquellas actuaciones en salud que no están verificadas, que son eficientes, que son convenientes para el usuario, eso no se va a cubrir, lo demás se cubre todo. Me parece que era una petición que tenían los colombianos hace rato y que desde el Congreso en los debates lo habíamos solicitado, que el país, la mayoría de los sistemas del país actúan sin plan obligatorio de salud. O sea, ya le habían dicho a los colombianos que eso se iba a convertir en un problema y se convirtió en la vena rota para que muchas EPS hicieran cobros al FOSIGA de temas que estaban en el POS, que ya se los habían pagado y que por un tema de zonas grises habían dicho que no, pero promete ser la solución. Lo único inconveniente y la única duda que nos genera es si vamos a tener el dinero suficiente para sostener toda esa atención en salud. ¿Uno esperaría del nuevo sistema o de las reformas que introduciría esta propuesta que se tiene en este momento, que cumpliera con algunas características como la universalidad, la equidad, la igualdad? ¿Eso podría garantizarse? No, tengo que decirlo con tristeza y ya lo observamos ante el Ministerio. Al contrario, reversa el interés de la equidad, de la libre elección, de la igualdad. Porque el sistema como está planteado y la reforma hace diferencia entre el régimen subsidiado tiene que ser atendido en la red pública y el régimen contributivo en la red privada. Y te cuento un dato. La mayoría de las instituciones que hoy atienden la mediana y alta complejidad son privadas. Significa eso que si Pedrito Pérez vive en Santa Rosa del régimen subsidiado y necesita una ecografía, no se la podrían hacer acá, sino en el Hospital General de Medellín. Y el Hospital General de Medellín, excelente calidad, pero está colapsado. Las urgencias allí pasan de una ocupación de 150. Eso lo tenemos que eliminar de la reforma. Muy bien, conversación hoy. El Medellín Ciudad Saludable con la doctora Marta Cecilia Ramírez Orrego, congresista, representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, integrante de la Comisión Séptima y de otras comisiones, como les decía al comienzo, Derechos Humanos y Equidad para la Mujer. Estamos hablando de la reforma a la salud, de lo conveniente, de las potencialidades, las habilidades que tiene, pero también las dificultades que puede plantear. Y es que esto es lo que está ocurriendo en el país. Son muchos los debates que por estos días se están dando para ver qué tan conveniente es y qué alcance, sobre todo,
tiene en materia de un principio básico, que es que llegar con la salud a todos los colombianos sin que ninguno quede por fuera. Seguimos este análisis, esta conversación en segundos después de la pausa institucional y nuevamente invitados a participar. 441-2100 y en Twitter @saludmedellín. Regresamos en segundos. Buenos días. Ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Es como una sensación agradable porque vos, por ejemplo, ves a personas con gorras, con camisas que vos has diseñado y ellos muchas veces lo ven a uno y no saben quién, pues, de dónde salió el arte que generó pues esa prenda. Este capítulo lo dedicaremos a conocer la historia de una persona que le ha brindado momentos muy gratificantes a nuestra institución en el ámbito deportivo. Les contaremos por qué fue condecorado por el señor presidente de la República y cómo llegó a estar entre los 4 mejores del mundo dentro de la clasificación internacional de una disciplina deportiva. Este es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Todos tenemos derechos. Para mí es muy importante el derecho a la educación, ya que uno tiene que ser estudiado para ser una persona importante en la vida. El gobierno tiene que darle obligatoriamente estudio a los niños de bajos recursos, ya que ellos no tienen tanto dinero para establecerse en una escuela. Un ejemplo de esto es, cuando yo tenía 2 años, mis papás me metieron al colegio. Allí aprendí matemáticas, religión, lengua castellana. Eso me ayuda a formarme como persona y para cuando yo sea grande ser alguien importante en la vida. ¿Quién es quién? Es unir un cóctel de 3 elementos: cultura, entretenimiento y humor. Bienvenidos a ¿Quién es quién? El programa concurso donde descubriremos que las apariencias engañan. Telemedellín me hizo sentir como parte de ese equipo humano, el cual valoro mucho. Desde Plaza de la Libertad, Medellín Ciudad Saludable, con una brisita rica a esta hora que viene a refrescar el calorcito, el bochornito que estaba siendo propio de este mediodía y de este viernes soleado y caluroso en Medellín y Valle de Aburrá. Voy a Prado Centro, al barrio Prado Centro. Jorge Mario, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Una pregunta para la doctora Marta Cecilia Ramírez es lo siguiente. Considero que para crear el fondo único debemos crear primero que todo una cultura, tanto en los usuarios como en los prestadores del servicio, porque personalmente a mí me ha ido muy bien en cualquier entidad donde he estado vinculado, pero uno oye muchas quejas de muchas personas y adicionalmente es porque siempre existe de generación en generación una serie de vicios o como les decía ahora, la cultura, hay que volverla a reeducar. Entonces mi pregunta es, ¿por qué antes de crear ese fondo hacemos esa campaña de mejoramiento de cultura? Jorge Mario, muchas gracias.
Bueno, fundamental el aporte de Jorge Mario. La verdad, felicito a la Secretaría de Medellín, la Secretaría de Salud de Medellín, porque precisamente estamos en el marco de la Semana de la Cultura de la Seguridad Social. Yo fui autora de esa ley. La ley que realmente es la primera ciudad que la acoge, y pretendemos a través de eso que la gente se concientice de que en estos temas hay que tener mucha transparencia, que hay que enseñarle a los niños a valorar lo que es la seguridad social, que en Colombia es salud, es el tema de pensiones, valorar lo que los niños sean quienes requieran de los papás, toda esa transparencia, toda esa responsabilidad con el sistema, y precisamente por eso estoy de acuerdo con usted. Pero también decía al principio que esta reforma a la salud, el darle la oportunidad a la gente en la atención, es una obligación de todos, porque lamentablemente lo peor que le ha pasado al sistema es la corrupción, pero también que muchos usuarios han aprendido a abusar, como muchas EPS han abusado, como el ministerio a veces también ha abusado. Tiene toda la razón Jorge Mario cuando dice que trabajemos el tema de cultura, y estamos exigiendo que en la reforma tengan más fuerza todos los temas de transparencia y de participación ciudadana para esa veeduría que es tan importante. Simposio, decía la doctora Ramírez, de Seguridad Social, que desde las 7:30 de la mañana se cumple aquí en Plaza de la Libertad, exactamente en el auditorio, terminará pasada la 1 de la tarde, y donde se están analizando estos temas, y por eso es que Medellín Ciudad Saludable hace presencia hoy acá para acompañar el simposio y para aprovechar pues, la presencia de estos invitados que hoy están debatiendo y exponiendo en torno a los temas de la seguridad social. Buena reflexión la de Jorge Mario, y seguramente usted también tiene o una buena pregunta o un buen comentario para ilustrar esta conversación que sostengo con la doctora Marta Cecilia Ramírez. 441-2100, en Twitter @saludmedellín y en Facebook Medellín Ciudad Saludable. Vamos a ver lo que el ciudadano del común piensa o sabe de la reforma a la salud para ver qué tanto se conoce del tema. La reforma a la salud, sé que el ministro la está defendiendo a capa y espada a razón de que le va a quitar el poder a las EPS de ser ellas las empresas promotoras de salud. Por lo tanto, el Estado va a tener algo así como que va a ser un puente, un vínculo entre como la persona que necesite el derecho a la salud, que tenga que acceder a él, y va a ser como el Estado que se va a encargar de proteger a esta persona y que no tenga que verse como jugando él con su salud por culpa de una EPS. No conozco mucho de la reforma a la salud, creo que no le han dado suficiente divulgación en los medios de comunicación. Es algo de lo que no se ha dado suficiente información. No, la verdad pues estoy muy a margen del tema. Solamente sé que las EPS como que van a pasar a dejar de ser fondos privados para pasar a tener pues, ser de economía mixta. Lo que pretende es cambiar el sistema para evitar una intermediación y tratar de que el Estado asuma la totalidad de la prestación del servicio. En la reforma a la salud sé que se está replanteando toda la estructuración actual, se piensa en la desaparición de las EPS y en otro régimen de contribución que va a afectar profundamente a la ciudadanía. Estoy bien desinformado de eso. Bueno, de la reforma a la salud no tengo la menor idea, he visto que están en debates, pero no tengo la menor idea de qué se trata. Realmente todavía hay mucho desconocimiento frente al asunto que, como decía la doctora Ramírez, en algún punto puede tornarse un poco técnica. Finalmente, congresista, lo que espera la gente es que lo atiendan bien. Pero antes de sus comentarios, además porque una ciudadana nos plantea un asunto que es bien interesante para analizar, y es el tema si desaparecen o qué pasa con las EPS. Y yo espero abrir esa pregunta al rango: ¿qué pasa con los actores que hoy hacen parte del sistema? Primero vamos a las brisas. Luis Alfonso Álvarez, bienvenido, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Lo escuchamos. Habla con Luis Alfonso Álvarez, doctora. Jubilado de Obras Públicas. Mi pregunta es, doctora, sobre la Ley 100. ¿Por qué razón nosotros los jubilados tenemos derecho a pagar la salud? Eso es de la reforma 100.
Entonces, yo quiero que usted nos aclare esto. Yo creo que muchos jubilados, muchas personas, compañeros míos, nos están escuchando y no nos reconocen la plata. A mí, por ejemplo, me sacan 130 mensuales del sueldo. Gano 2 mínimos. Soy de la EPS con Comeva. Bueno, doctora, muchas gracias y muy amable por escucharla. Bueno, muchas gracias por su pregunta y que es demasiado valiosa, demasiado justa y totalmente oportuna. No hay derecho a que los pensionados de este país estén pagando 12.5% de la seguridad social en salud. No hay derecho, máxime cuando el adulto mayor en este país está prácticamente condenado a la miseria y todavía tiene que seguir trabajando. Es una inquietud que hemos planteado, que hemos escuchado, que no está hoy en la reforma, pero que lo tenemos que adicionar y lo tenemos que corregir. El pensionado estamos proponiendo que solo pague el 4%. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no le sacarían esa cantidad, le sacarían apenas una tercera parte de lo que hoy le están sacando. Es apenas justo con una población que ya le invirtió a este país, que ya construyó ciudadanía, que ya construyó familia y que de verdad tenemos que garantizarles una calidad de vida más tranquila. Han dicho que ese es un tema de reforma pensional. No es un tema de reforma pensional. Es un tema que nos debe quedar muy claro en la reforma a la salud. Me comprometo con usted a seguirlo trabajando porque es una inquietud que ya había recogido precisamente en estas reuniones de comunidad y que me parece que es totalmente sensato y totalmente justo. Para ilustrar el escenario, eso implicaría, doctora Ramírez, que en el caso de Luis Alfonso, a quien hoy le retienen 130.000 pesos para la salud, pasaría a 25 mil pesos. Alrededor de 40.000 pesos. Claro, es un cambio significativo. Es un cambio significativo, es justo y necesario. Muy bien, 441-2100, hablamos de reforma al sistema de la seguridad social en salud. Para quienes apenas llegan a la sintonía a ver este programa Medellín Ciudad Saludable, les cuento que estamos conversando con la doctora Marta Cecilia Ramírez Orrego. Ella es congresista, es representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, además con una historia vinculada a la salud, no solo por su formación como médico, sino en la parte administrativa bien bonita, porque comenzó en su tierra, en Santa Rosa de Osos, gerenciando el hospital de allí mucho tiempo. Doctora Ramírez, ¿cuánto tiempo estuvo al frente usted del hospital? Yo estuve al frente del hospital, Felipe, 9 años. Siempre dije, voy a mi pueblo a contribuirle, a retribuirle. La gente decía, Marta, nadie es profeta en su pueblo. Si se te muere un paciente te van a sacrificar. A partir de ahí no te van a creer. Trabajé como médica 1 año y luego fui gerente del hospital 10 años y luego fui directora local de salud 1 año. O sea que en mi pueblo nací, mi pueblo me formó y le retribuí en ese sentido. Además, reestructurando el hospital, el modelo de atención en Santa Rosa de Osos, y luego de allí fue directora nacional de vacunación, hoy es asesora externa de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, en fin, gerente de la Asociación de Hospitales de Antioquia. O sea, su recorrido, su legitimidad para hablar de este asunto es bastante grande, doctora Ramírez. Realmente. Bueno, estoy en el Congreso precisamente con esta responsabilidad porque no participé de otros escenarios políticos. Inicio mi carrera política por la Cámara de Representantes, solamente fui concejal en Santa Rosa 1 año, pero la verdad es que esa es mi pasión, esa es mi responsabilidad con el país. Volvamos al tema. En las respuestas ahora de los ciudadanos que nos hablaban, si saben o no, de la reforma a la salud, una planteaba la pregunta, ¿desaparecen las EPS? Y yo le decía, yo quiero ampliar qué pasa con los actores. Los actores existentes se renombran de otra manera, se cancelan los actuales para darle vida a otros actores en la seguridad social de Colombia. Vamos a hacer como un comparativo muy rápido, muy rápido. Continúa el ministerio como rector. Estamos reclamando que haya una rectoría más participativa como fueron los consejos de seguridad social en salud. Continúa la superintendencia como de vigilancia y control, solo que ya va a tener capacidad de sancionar, pero continúa como actor. Continúa el fondo, antes se llamaba FOSIGA, ahora se llama Fondo Único. No le vemos realmente mucha diferencia, es más que todo en la rectoría que ahora va a ejercer y que va a recaudar todo. Las EPS que hoy funcionaban ahora se reemplazan por gestores en salud.
si vamos a ser francos con la comunidad, no desaparecen las EPS. O ellas se transforman en gestores o ellas se cierran como EPS y se vuelven prestadores. En el caso de, digámoslo así, Saludcop. Saludcop tiene muchas clínicas, por lo tanto a Saludcop lo que más le conviene es quedarse como prestador solamente en clínicas, o la otra alternativa es que las malas definitivamente se cierren, pero va a seguir ese papel que hoy venía haciendo la EPS, ahora va a seguir con un nombre diferente que es el gestor. Gestores de servicios de salud, y los prestadores en este caso entonces son nuestras actuales IPS. Sí, o sea, pero clínicas, hospitales, lo que integra la red. Sí, Felipe, pero permíteme una cosa muy delicada. El principal actor del sistema tiene que ser el usuario y no aparece en ningún lado participando. No aparece en la rectoría, no aparece en el control, no aparece en la vigilancia, porque al contrario esta reforma permite eliminar la figura del defensor del usuario en salud que nosotros la trajimos en la reforma de hace 2 años. Eso es, no lo voy a aceptar, es un inaceptable la reforma y por lo tanto vamos a pedir que la figura del defensor del usuario en salud al contrario se fortalezca en esta reforma. Le vamos a pedir un favor, es que empieza a agotarse el tiempo, pero tenemos unas preguntas de los ciudadanos que quisiera por favor que usted ayude a responder. Los ciudadanos preguntan, el Medellín Ciudad Saludable. Buenas, soy Juan Carlos Holguín. Quiero saber qué va a pasar con el POS y los pacientes de alto costo. Gracias, Juan Carlos. El POS y pacientes de alto costo, doctora. Ya no va a existir POS, sino que van a existir unas listas de exclusiones y los pacientes de alto costo tienen que seguir siendo atendidos como lo exige ahora la ley. Tenemos que irnos a la capacidad sancionatoria para que quienes no los estén atendiendo paguen las consecuencias y salgan del sistema. Ayúdeme a entender un poco más, o sea, ya no hay lista de qué se incluye, sino que lo que se trae es lo que está excluido. ¿Qué se excluye? Se excluye procedimientos que estén en investigación, se excluye procedimientos estéticos, se excluye todo lo que sea suntuoso y lo demás se debe atender. 441-2100, @Salud Medellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Vamos a atender un televidente que está en San Javier. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy Nelida Betancourt. Quiero preguntarle a la doctora, muchas gracias, quiero preguntarle a la doctora si están teniendo en cuenta un artículo de la Constitución que da aval a la salud como un negocio, porque las cosas, si no se cortan de raíz, no sirven de mucho. Pero sí me gusta, y ese aspecto tuvo sus situaciones malucas cuando el presidente Uribe estaba en el poder. Un médico de aquí, de la Universidad de Antioquia, fue el que avisó sobre una situación muy maluca que se vendría si no se le ponía pues el ojo a ese artículo de la Constitución. Muchas gracias, feliz día. Gracias, doctora Ramírez. La salud tiene que dejar de ser un tema que se compra y se vende, no, la salud tiene que ser un servicio que se presta. La Constitución habla de la salud como servicio público y ahora con la ley estatutaria lo que vamos a hacer es que lo vamos a declarar como derecho fundamental para poder garantizar el servicio. ¿Qué tenemos que hacer finalmente? Que los dineros pasen del fondo a los prestadores, o sea, a la clínica, al hospital, para que ellos le puedan pagar el tiempo a los médicos, a los proveedores, y que los privados, porque la Constitución dice que en la salud pueden participar tanto los públicos como los privados, que los privados nos ayuden en la prestación de servicios, es decir, que sí, que construyan clínicas para poder atender a la gente, que tengan los especialistas, ahí está bien, pero no en el manejo de los dineros de esa salud. En Medellín Ciudad Saludable primero son ustedes, los televidentes y los ciudadanos, por supuesto. Escuchemos las preguntas. Mi nombre es Laura Cartagena y yo quiero saber si estoy en algún tratamiento médico cuando comience a funcionar la reforma, ¿cómo lo van a seguir manejando?
Gracias, Laura. ¿Alguna interrupción podría darse en la prestación de los servicios con la reforma? En lo absoluto, la ley plantea una transición de 2 años para que los usuarios no tengan esos tropiezos. Vamos a tener que estar muy atentos porque una cosa es el interés que uno tiene y otra lo que realmente pasa en la realidad, porque no pueden empezar a negar los servicios. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Con las liquidaciones de algunas EPS, el gobierno siempre ha dicho no se va a interrumpir la atención y ellas han dejado de contratar, han dejado de pagar y resultamos interrumpiendo la atención. La ley prevé que se siga atendiendo, pero ustedes van a tener que estarnos contando muy de cerca si efectivamente eso es una realidad. 441-2100 para que hagan sus preguntas y participen. Juan Miguel Plata es docente de Derecho de la Universidad de Medellín y él nos explica a su manera el tema de la reforma a la salud. Nos explica otra vez para insistir en ese tema que es uno de los que más discusión está generando a nivel nacional, el futuro de las EPS, si se desaparecen, si cambian de nombre, si tendrán o no recursos. Veamos lo que nos dice frente a este tema Juan Miguel Plata. Lo que actualmente se cursa es un proyecto de ley que fue presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República. En la actualidad este proyecto está en debate. Puede ocurrir que en esos debates el proyecto se caiga y continuemos con el mismo sistema de salud, o puede ocurrir que en esos debates puedan presentarse cambios al proyecto actual, que es el que conocemos, que fue el presentado por el Gobierno Nacional. La reforma lo que pretende es crear una entidad de orden nacional que se va a denominar Salud Mía, que se va a encargar de todos los recursos del sistema de salud, de la afiliación y del recaudo de las cotizaciones al sistema. ¿Qué pretende esta nueva entidad, Mi Salud? Pretende es que no haya intermediación entre las entidades prestadoras de servicio y esta nueva entidad para el desembolso de los recursos. Las EPS se ha venido discutiendo y se ha venido generando de que ya se van a acabar. Con la reforma las EPS no se acaban, simple y llanamente cambian de denominación, cambian de ser entidades promotoras de salud a ser gestadoras de salud. Siguen siendo administradoras del sistema y ellas serán las encargadas de hacer contratos con prestadoras de servicio en un determinado territorio para que le presten los servicios de salud a los usuarios. Es importante que la ciudadanía siga paso a paso el mismo para saber cómo, si es ley de la República, cómo va a cambiar este sistema.